Esta semana estamos celebrando el aniversario 158 del colegio y hoy descubriremos que la historia de la Purísima no solo está en documentos y fotos antiguas, sino que vive en cada rincón y en cada persona que forma parte de esta comunidad. Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, define la historia como algo que no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un tejido de relaciones sociales, de luchas por el poder, de transformaciones y continuidades. Es el conocimiento de cómo se ha construido el presente a partir del pasado y cómo ese pasado sigue vivo en nuestras estructuras sociales y formas de pensar. El día de hoy nos acompaña el profesor Raúl, profesor de Historia y coordinador de convivencia escolar, para ayudarnos a recordar la historia de nuestro colegio, de nuestro país y hacia dónde vamos nosotros. Profesor Raúl, mucho gusto que esté acá. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Coloca un gran desafío en mi persona, la historia del colegio, la historia del país, el contexto mundial. Bonita forma de partir con una definición de historia. Yo tengo una que siempre me ha atraído mucho, que dice lo siguiente: la historia es el conjunto de hechos particulares y humanos vistos en su conexión universal en el tiempo y en el espacio. Compleja la definición, un tanto difícil de digerirla, pero suena bonita. Sí, suena bonita. Suena linda. Profesor, usted es profesor de historia. Así dice. Eso dicen las malas lenguas. Eso dice. Pero usted no es oriundo de Chillán. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde sacó esa información, señor? Me contaron por ahí. Me contaron. Sí, efectivamente, no soy originario de la que hoy día es la región de Ñuble. Yo nací hace no muchos años atrás en la quinta región de Valparaíso, en una ciudad llamada Los Andes. Me crié en un pueblito muy chiquitito, se llama Ñilhue, en una comuna muy chiquitita, se llama Catemu, y por esos azares del destino terminé estudiando en la Universidad de Talca, estudié Pedagogía en Historia, y por esas curiosidades del destino termino en la ciudad de Chillán y trabajando en uno de los colegios que marca historia en esta ciudad. Así que súper contento, que ahí están mis orígenes. Desde niño me hiciste recordar mi niñez en el campo, que tengo los mejores recuerdos. ¿Cómo alguien de la quinta región, originario de allá, llega a Chillán? No sé si contar esa parte de la historia, pero sí, en términos generales lo voy a contar. Y más, voy a ir al final. El constituir una familia, eso es lo que me trajo finalmente a la ciudad de Chillán. En otras palabras, mi esposa es la chillaneja. En realidad dicen que no debería uno decir chillaneja, es la chillanense. Dicen que ese es el verdadero gentilicio. Pero esa es la razón por la cual estoy en esta ciudad desde el año 2002. Y te quiero contar una anécdota que a lo mejor son esas cosas del destino. Cuando yo era pequeño, en la quinta región, obviamente yo no conocía la ciudad de Chillán, pero siempre me llamó la atención la más típica de las imágenes de Chillán, que obviamente es la Catedral de Chillán. Entonces, cuando niño yo decía, algún día iré a conocer esa catedral, salían todas las fotos, Chillán era sinónimo de eso, o es sinónimo de eso. Algún día lo iré a conocer. Bueno, desde el año 2002 vivo en la ciudad de Chillán. Qué curioso. Bueno, ¿cómo es la vuelta de la vida? Así Uno es. pensando que quizás dónde voy a estar, podré ir, y bueno, lleva acá varios años trabajando en este colegio. Exactamente. Bueno, este colegio está de aniversario esta semana, ya cumple 158 años. Y lo bueno es que como usted es profesor de historia, aquí nos puede ayudar a rememorar o analizar cómo es la historia o cómo surge, en qué contexto surge un colegio en la década de 1830, un colegio exclusivo para mujeres, ¿ya? Entendiendo que socialmente la educación en esa época, la educación formal era dirigida hacia los varones, hacia los hombres. Exactamente. Una travesía difícil de navegar en esos turbulentos mares de aquella época. Si tú me permites hablar un poco de historia, sí, efectivamente, ¿qué rol jugaba la educación? Una educación que era masculinizada, donde hablar de la palabra universidad, ¿qué significaba universidad?
seguramente para una élite muy privilegiada, masculina, que además tenía que ir a estudiar a una universidad que se llamaba la Universidad San Marcos, previo a la independencia de Chile. Era como el centro intelectual de aquella época, estaba en Perú, en el actual Perú. Era como la Universidad de Harvard hoy día, en la realidad sudamericana. 1830, 1838, donde se estaba pensando formar una congregación, donde tiene mucha importancia nuestra estimada dama de la sociedad chillanense, María Juana Gregoria Irizar Arrau, y a partir de esa congregación empezar a idear esta idea, perdón por redundar, de formar un colegio que estuviera al servicio de la educación, era una cuestión absolutamente innovadora, ¿ah? Y lo fue por mucho tiempo, en términos de que yo siento que el solo hecho de crear un colegio cuya misión era educar a las señoritas de aquella época, estamos hablando del siglo XIX, era todo un desafío, toda vez que el concepto del rol que debía ocupar la mujer en la sociedad chilena estaba muy lejos de lo que era lo academicista, ¿ah? El concepto de la mujer, y bien avanzado en el siglo XX, era que la mujer se le educaba para ser una buena dueña de casa, una buena madre, una buena esposa. Ser inteligente, pero nunca más que el marido, o por lo menos no se debía demostrar esa inteligencia superior al marido. Imagínate lo que estamos hablando. Simpática, pero no más que el marido. Entonces, claro, estamos en una situación absolutamente postergada, en una posición secundaria respecto del rol que tenía que jugar el hombre. Por lo tanto, el solo hecho de crear, de tener la idea de formar un colegio, era absolutamente innovador para la época. Estamos hablando, insisto, de fines de la segunda mitad, por lo menos, del siglo XIX. Claro, ideas revolucionarias que conllevan grandes cambios en función del desarrollo por lo menos de la comuna de Chillán. El fundar un colegio solo para mujeres, lo que uno puede conocer históricamente más conservador, los sectores cercanos a los sectores rurales, es una idea revolucionaria que lleva a lograr esto, y con una historia de 150 años, más incluso. Y tú tienes mucha razón en eso. Estamos hablando de Chillán. O sea, si estamos hablando de una sociedad conservadora en la segunda mitad del siglo XIX, con mayor grandeza o exponencialmente, ese conservadurismo se hacía sentir en ciudades como Chillán, muy lejos de la capital. Hoy día los 400 kilómetros que nos separan de la ciudad de Chillán lo podemos hacer perfectamente en algunas horas, pero en aquella época Chillán era una distancia sideral a Santiago. Entonces, si Chile era conservador, ciudades como Chillán eran más conservadoras. Bueno, en el año 1930, en la década del 30, casi ya llegando a 1940, ocurrió un terremoto. Así es. Que impactó la historia de esta ciudad, el terremoto de Chillán. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasará con este colegio? ¿Qué usted cree que pasó? Esa es una muy buena pregunta, porque lo que para la historia de Chile queda como el terremoto de Chillán es un hito súper importante. El terremoto de Chillán no es el terremoto de mayor intensidad en nuestra historia. Yo creo que en la memoria colectiva indudablemente lo primero que aparece es la ciudad de Valdivia. No es el más potente de los terremotos, pero sí es el terremoto que ha causado más muertes, y eso significa que, de acuerdo a lo que yo he leído, he escuchado, he investigado, a lo menos un integrante de cada una de las familias de Chillán perdió la vida en esa ocasión. De hecho, en el cementerio de la ciudad de Chillán, me refiero al cementerio municipal, hay un espacio especialmente dedicado para rememorar, lo voy a decir, para rememorar las víctimas de aquel evento. ¿Qué pasaba en el Chile de aquella época? Súper complejo. Yo diría que el terremoto de Chillán colaboró para que hubiese un antes y un después en nuestra historia. A lo mejor les voy a dar la lata un poco con hablar de historia, pero es la idea de conversar un poquito en esto que tú planteaste al principio. Hablemos del colegio, hablemos de la historia de Chile, hablemos de la historia mundial. En aquellos años, los presidentes de Chile asumían los gobiernos los días 25 de diciembre. Curioso día, porque en realidad yo siempre he dicho que los chilenos de aquella época habrán estado interesados en un cambio de mando, un cambio de presidente, cuando a lo mejor estamos más interesados en el viejo Pascuero que en el presidente de la República.
Don Pedro Aguirre Cerda llega al poder con la ayuda, con el respaldo de una alianza política más bien de centro-izquierda que se llamaba el Frente Popular. Él era del Partido Radical. Su lema de campaña fue gobernar es educar, y hay alguna conexión con el tema que estamos hablando. Él asume el día 25 de diciembre del año 38 y curiosamente e irónicamente, exactamente un mes después, un pequeño margen, un mes después, se produce este terremoto. El presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, viaja a la ciudad de Chillán. Dicen que llegó en un carruaje porque no pudo llegar aquí en el medio de movilización que se trasladó de Santiago. Entra a la ciudad de Chillán y se encuentra con un Chillán absolutamente devastado. Prácticamente todo Chillán en el suelo. Entonces, lo primero que se plantea es, bueno, tenemos que empezar un proceso de reconstrucción. Pero ¿cómo vamos a reconstruir? Entonces, la lógica me decía que no deberíamos reconstruir en el mismo material en donde las casas, con el cual se había construido las casas de la época, que era el adobe, que era la construcción más común. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma distinta. Entonces, construyamos en fierro. Pero nosotros no producíamos fierro. Entonces, eso empieza a marcar, a eso es lo que me refiero, el terremoto de Chile marca un antes y un después, porque hay un proceso de decir, bueno, reconstruyamos Chile, pero bajo otra dinámica, bajo otra norma, por decirlo de alguna forma. Tenemos que tener fierro, pero no teníamos, no hacíamos, no lo teníamos a disposición. Entonces, bueno, importémoslo. Pero estamos en el año 1939, no nos podemos perder de vista en eso. Y ese año es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Alemania a Polonia marca definitivamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos a una Europa que nos podría haber proveído de lo que necesitábamos, pero estaba preocupada de la Segunda Guerra. Claro. Y por lo tanto nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Necesito esto, pero mi proveedor está en guerra. ¿Qué hacemos? Y ahí se inicia un proceso o un intento de inicio de industrialización de nuestro país, bajo un modelo económico que se pasó a llamar ISI. La letra ISI significa industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, el Estado se tenía que hacer parte de este proceso de industrialización e incentivarlo. Bajo esa premisa nace la Corfo, y a partir de la Corfo aparecen algunas industrias que siempre comparto, que estábamos en esta disyuntiva de las empresas tienen que ser de propiedad del Estado, tienen que ser empresas particulares, o sea, está esta pugna Estado-sociedad anónima. Y eso se refleja en empresas que aparecieron en aquella época, en donde estaba como esta mixtura. Ejemplo de ello, por ejemplo, la IANSA, cuya sigla significa Industria Azucarera Nacional. O sea, si lo dejo hasta ahí, IAN, IANSA, entonces es una empresa del Estado, Industria Azucarera Nacional, pero terminada con sociedad anónima. Entonces ahí está el mejor ejemplo de esta mixtura. También se produce con la empresa FENSA, que hoy día nosotros la asociamos más bien a refrigeradores, generalmente, pero significa Fábrica Enlosados Nacionales, Sociedad Anónima. Se produce esta misma mixtura. Con el paso de los años, indudablemente, se empezó a tener más preponderancia de empresas estatales. Ahí aparece, por ejemplo, INACAP, Instituto Nacional de Capacitación, pero ya no tiene la expresión sociedad anónima. Esta empresa aérea que hoy día nosotros le llamamos LATAM, pero que obviamente nació como LAN, Líneas Aéreas Nacionales, y no tenía la expresión sociedad anónima. Ese era el contexto país. ¿Qué pasaba con Chillán después del terremoto? Bueno, este colegio tiene 158 años de historia, lo cumple este año, 2025. Pero por lo que yo sé, ese año 1939 no hubo clases, no hubo matrícula, no hubo año escolar. El terremoto fue en enero, entonces llegó marzo y no hubo clases, que marca un hito importante. Pero este colegio tiene algo que yo creo que lo releva a la categoría de gran colegio, en términos por muchas razones. Una de ellas, la que mencionamos al principio, esto de relevar el rol de la educación para la mujer en una época y en un contexto en donde era impensado. Y segundo, este colegio, yo digo, es parte de la historia de Chillán. Este colegio siempre ha estado funcionando en este mismo lugar geográfico y logró reponerse de uno de los terremotos, por lo menos en costos de vida humana, el más importante, y seguir adelante.
y ser hoy día el colegio que tenemos presente ante nuestros ojos, qué sé yo, que juega un rol importante dentro de la ciudad de Chillán. Así que orgulloso de ser parte de esta institución. Claro, bueno, este colegio es patrimonio de la historia de Chillán. Absolutamente de acuerdo con vuestra persona. Es que la ciudad de Chillán tendría que sacar la cuenta, pero más de 400 y algo más de años. Fue fundada en el siglo XVI por un señor llamado Martín Ruiz de Gamboa, que hoy día es la circunvalación que en algunas partes todavía no está inaugurada. Estamos hablando del 1500 y algo. ¿Ah? O sea, dentro de ese contexto, el Colegio de la Purísima tiene 158 años, que no es menor en absoluto. Yo siempre hago la comparación en este colegio que yo ya mencioné, que ha funcionado en el mismo lugar, en algún minuto le tienen que haber dicho a sus estudiantes, yo me imagino, porque yo no estaba aquí en esa época, le tienen que haber dicho, Chile ha iniciado la guerra con Perú y Bolivia, que hoy día para nosotros es historia, la guerra del Pacífico. En algún minuto le tienen que haber dicho, ha estallado la Primera Guerra Mundial. En algún minuto le tienen que haber dicho de que estalló la Segunda Guerra Mundial. Era la época en donde se podía escuchar los discursos de Adolfo Hitler por alto parlante en la plaza de Chillán, y en este colegio había estudiantes. Es la época en donde le tienen que haber dicho el hombre llegó a la luna. Es la época en donde en algún minuto a las estudiantes de este colegio tienen que haberse enterado que cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y cosas que a lo mejor ya me tocó vivir a mí. Es el minuto en que en alguna reunión, en este mismo lugar donde estamos grabando este podcast, se nos dijo, ¿sabe qué? Tenemos que irnos para la casa porque en realidad se ha presentado el primer caso de coronavirus en Chile y tenemos que suspender las clases, sin llegar a pensar que ese hito iba a marcar una ausencia bastante más prolongada que la que en ese minuto pensamos. Este colegio, aparte de ser historia en sí mismo, yo siento que le ha tocado presenciar una parte importante de la historia de Chile. Así que obviamente comparto esto de es patrimonio, y como patrimonio indudablemente el llamado es a cuidémoslo. Exacto. La educación. Pedro Aguirre Cerda, ya que lo mencionaste, él dijo, gobernar es educar. ¿Ya? Qué importante es que nosotros fomentemos la educación, ¿cierto? No solo academicista, sino también la educación emocional. Y ahí usted, como coordinador también de convivencia escolar y profesor de historia, tiene ambas miradas. Y esta pregunta es clave. ¿Usted cree que es posible aprender sin las emociones o las considera importantes? A ver, hacer algo en la vida sin emoción creo que es imposible. O sea, las emociones finalmente nos movilizan, es la que nos motivan o desmotivan. Por lo tanto, la educación debe ser con motivación, pero debe ser con una motivación que nos inste a hacer algo y no que nos frene a no hacerlo. Por lo tanto, hoy día que puedo decir, mire, tengo un rol distinto al que me correspondió hace un tiempo atrás y que obviamente amo mucho mi profesión, me gusta mucho hacer clases. Indudablemente la educación tiene que ser también desde la emocionalidad, o si no es un cuerpo inerte, se transforma en una oratoria de contenidos que no tiene alma. Y yo creo que es tremendamente importante que, o es un factor decidor en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, el que ellos sientan la importancia del contenido que están abordando, que lo hagan propio. A lo mejor a nivel de historia es más sencillo plantearlo, a lo mejor en las otras asignaturas también, pero no se me ocurre a lo mejor el ejemplo exacto. Pero si siempre pienso, ya estoy pasando la guerra del Pacífico, ¿qué habrá pasado con aquellos jóvenes? En la guerra del Pacífico participaron chilenos y chilenas de muy corta edad. Entonces, ¿qué pasaría si hoy día hubiese un conflicto? ¿Te llamarían a una guerra? ¿Qué es lo que habrán sentido? O cuando uno ve la historia universal, nosotros nunca hemos tenido la experiencia que suenen sirenas en la ciudad de Chillán. ¿Por qué? Porque hay que irse a un refugio, porque van a caer misiles. Y sin embargo uno tiene que pasar esa historia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo sobre la ciudad de Dresden, que fue un bombardeo brutal y sobre la cual no voy a dar la lata en este minuto, pero ¿qué se habrá sentido en las personas? En el fondo lo que quiero decir es, tenemos que nosotros los profesionales de la educación tratar de hacer vivir
al estudiante la experiencia que uno le quiere transmitir, hacerla propia y no un contenido vacío que me tengo que aprender a lo mejor para una prueba que a lo mejor hasta cuestiono de ¿para qué me voy a aprender esto? ¿De qué me va a servir en el futuro? Que por lo demás obviamente siempre sirve. Claro. Desde la mirada desde convivencia escolar, es un desafío ya bastante grande. Ya en la realidad nacional hemos visto ciertas noticias, han salido políticas nuevas, pero antes de esa respuesta o de ese foco, ¿cómo fue que usted llegó a tomar este desafío de pasar de ser profesor de aula a ser coordinador de convivencia escolar? Esa es una muy buena pregunta que me hace rememorar algunas cosas. Voy a hacer referencia a algunas, ¿no? O a lo menos a una. A esta institución yo la quiero mucho. Llevo no en vano algo así como 18 años trabajando en ella. Tengo mucho cariño. Y por lo tanto sobre mis hombros pesa en alguna medida o en gran medida, no quiero que suene vanidoso de mi parte, pero sí, pesa en gran medida la responsabilidad de que esta obra, que como ya conversamos anteriormente, nace en un contexto adverso, pero que sí prosperó, que sí se impuso y que tiene 158 años de historia, los que hoy día nos toca jugar alguna rol o trayectoria dentro de este colegio, tenemos también la responsabilidad de seguir dándole curso a esa obra inspiradora de estas damas de aquella época. Y por lo tanto, cuando a mí se me plantea la posibilidad de decir, tú podrías ocupar esta responsabilidad, sabiendo que era una responsabilidad enorme, mi grado de compromiso con la institución no me dejaba espacio a decir, no, yo quiero seguir en aula. Es una cuestión que yo amo mucho, hacer clase a mí me apasiona, me moviliza, pero también sentía la necesidad de responder a lo que era mi inquietud, colaborar en el crecimiento de la institución. Y eso me motivó a ser coordinador de convivencia escolar desde mi decisión, más allá de la decisión que tomaron terceros para decir, ¿sabes qué? A lo mejor Raúl Olavarría podría ocupar esta responsabilidad. Claro. ¿Y qué desafíos usted ha visto desde que empezó a ahora, considerando el contexto ya comunal, nacional, de la educación o de lo que es la convivencia escolar en sí? Ha sido desafiante, muy desafiante, porque siento que en los últimos años hemos perdido la capacidad de escucharnos los seres humanos. Yo soy una persona que confía mucho en el diálogo, en la posibilidad de lograr acuerdos, en la posibilidad de encontrar puntos de unión, en superar las diferencias a través del diálogo. Pero hoy día nos encontramos con una sociedad, y no me refiero solamente al colegio, a nuestro colegio, porque en realidad el colegio viene siendo el reflejo de lo que es la sociedad en su conjunto. Pero siento que la sociedad hoy día en su conjunto hemos perdido esa capacidad de diálogo, hemos perdido esa capacidad de escucharnos y hemos ganado esa capacidad de enjuiciar y catapultar al otro desde mi propio juicio. Entonces, y si a eso le agregamos que hoy día nos comunicamos muchas veces más que presencialmente a través de redes sociales, en donde obviamente se pueden dar muchas malas interpretaciones, hoy día se ha producido la alineación de estrellas o la ecuación perfecta, dirían los profesores de matemáticas, para que los seres humanos actuemos desde nuestras propias veredas, desde nuestros propios juicios y desde nuestras propias verdades, y no seamos capaces de sentarnos en una mesa y decir, yo tengo una diferencia contigo, esto es mi sentir, esto es lo que yo, no sé, esta es mi mirada, y poder escuchar a la otra parte para llegar a un punto de encuentro. Y eso siento que ha sido complejo. Y eso obviamente es lo que han visto nuestros adolescentes. La forma de resolver los problemas, los medios de comunicación tampoco nos colaboran mucho, porque lo que hoy día se muestra en televisión es que a lo mejor la forma de solucionar el conflicto siempre es a golpe. Y por lo tanto, esta generación de estudiantes no ha visto otra forma de relacionar, de que nos relacionemos. El otro día reflexionaba que si yo volviera a aula, estando en el año 2025, y esto ocurrió hace largo tiempo, hoy día
cualquiera de nosotros le está haciendo clase a gente del siglo XXI y muchos de nosotros somos del siglo XX. O sea, yo soy un profesor del siglo XX, eso suena muy feo. Soy un profesor del siglo XX, pero tengo que atender a estudiantes del siglo XXI, que son distintos, son diferentes, tienen necesidades absolutamente, o tienen paradigmas de vida, tienen criterios, tienen formas de actuar muy diferentes a las que yo obviamente me correspondió vivir cuando tuve la edad que ellos tienen. Entendiendo que todos somos distintos, ¿cierto? Y que hay particularidades e individualidades, pero considerando eso, ¿qué cree usted que nos mantiene unidos como comunidad? ¿O qué nos mantendría unidos a nosotros como comunidad? ¿Qué cambio debiese ser? ¿Qué cosas hay que mantener? Ya en función de crear comunidad, crear lazos, ya, y ser empático y escucharnos, como usted dijo, la importancia de escucharnos a nosotros. Yo creo que ahí hay un elemento muy relevante. Yo diría que para nuestra comunidad es, o para algunos debiera ser, que finalmente nosotros somos un colegio católico, un colegio católico mariano, franciscano, y por lo tanto hay algo que nos une, independientemente que a lo mejor hoy día dentro de nuestra unidad educativa tenemos personas que profesan una religión distinta, tienen una fe diferente, pero hay algo que nos debe cohesionar, que es, somos un colegio católico de inspiración cristiana, y por lo tanto los motores que mueven este colegio están inspirados en ese principio, en el principio de la fe, del amor hacia el prójimo, de la solidaridad, y a ellos se le van sumando estos valores que a lo mejor podríamos decir son algo más terrenales, que tienen que ver con la responsabilidad, la perseverancia y el respeto. Es una lucha constante porque hoy día vivimos una sociedad, yo siento que muy individualista, por lo tanto poco o nada importa lo que piense el otro si yo estoy bien. Sin embargo, tenemos que volver a esta idea de formar comunidad, a la idea de lo que se llama la cohesión social finalmente, y ponerme en el lugar del otro, ser solidario con el otro, a poder ayudar al otro, porque esa es la única forma que si bien es cierto somos individuos únicos e irrepetibles, finalmente en este mundo no vivimos solos y tenemos que acostumbrarnos a vivir en comunidad. El colegio, yo siento que, o los colegios en Chile, pero estamos hablando de nuestro colegio, el Colegio La Purísima es el mejor laboratorio para educar a nuestros niños y niñas, y no solamente en contenido me refiero, sino que a todo el espectro de lo que involucra la educación, para prepararlos para que el día de mañana, cuando ellos egresen de este colegio, tengan todas las herramientas necesarias para enfrentar ese mundo externo que está lleno de complicaciones, donde tienen que tomar decisiones, donde tienen que solucionar sus problemas. Este es un muy buen laboratorio, por lo tanto, aceptar que nuestros estudiantes se equivocan, aceptar que nuestros estudiantes a lo mejor a veces se enojan, se molestan, es lo esperable, es lo correcto, es lo que debiera ocurrir. Errar es humano. Errar es humano. Pero si se produce ese error, bueno, en este laboratorio tenemos que educar para saber cómo enfrentamos esos errores. Cómo, cuando yo me enojo con una persona, bueno, ¿cómo voy a resolver ese problema? Entonces, no nos tenemos que alarmar porque nuestros estudiantes tengan conflictos. Lo que nos debiera alarmar es que a lo mejor no supiéramos resolver esos conflictos, y ahí es donde está la labor de la familia, está la labor del colegio, porque no nos podemos perder de vista en lo que yo llamo, esta es una mesa de 3 patas, y si una de esas patas falla, la mesa se nos desploma, y esas 3 patas son colegio, estudiante, familia. Bueno, tocó el timbre. Ese es el mejor ejemplo, que estamos dentro del colegio. Bueno, sí, la familia es importante, ¿cierto? El rol de la familia, ya que las chicas están acá 8 horas al día, 9 horas al día, pero ellas llegan a su hogar. Entonces, ¿qué desafío cree usted que presentan las familias en el futuro y también nosotros como institución? A ver, yo voy a salir de mi rol de profesor y en este caso coordinador de convivencia escolar, y voy a ser padre de familia. La familia hoy día tenemos un desafío enorme.
Las familias hoy día tenemos una dinámica de funcionamiento muy diferente a la que yo me recuerdo de mis padres cuando a mí me correspondía el rol de hijo. Me recuerdo, mi papá llegaba a las 5 de la tarde, mi mamá estábamos todos en el hogar, tomábamos once juntos, cenábamos juntos, se conversaba, veíamos tele juntos. Esa era la dinámica de funcionamiento, llevándolo a una definición a lo mejor muy simplista. Pero hoy día el estilo de vida es distinto, ¿no? En donde a lo mejor los papás llegan muy tarde, muy cansados, no hay diálogo, no se cena juntos, no se come juntos, no se comparte juntos, y nos ha llevado a profundizar este individualismo llevado a la familia. Entonces el desafío hoy día yo siento que tenemos las familias es retomar esa comunicación de calidad, retomar el decir cómo fue el día de hoy, qué fue lo bueno y qué fue lo malo de este día, ¿ah? Y tener una escucha activa y no traducirlo simplemente en cómo te fue en el colegio, bien, porque la probabilidad que el estudiante diga bien es altísima. Claro. Y nos quedamos con eso. ¿Estudiaste para la prueba? No, tiene que ser un tiempo de calidad, porque el adolescente, por mucho que él pugne y luche por su individualismo, en el fondo de su corazón, quiere ser escuchado, quiere sentirse importante, quiere sentirse protagonista en términos de que para su familia, para sus profesores, él es importante. Así como para nosotros es súper importante, para el estudiante es súper importante que nosotros le sepamos el nombre al estudiante, que le digamos hoy día, oye, hoy día te encontré un tanto triste, ¿te pasó algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres que te escuchen algo? A mí me hace mucho ruido algunas situaciones que me tocó vivir cuando estaba haciendo clases en términos de haberle dedicado tiempo, 3 minutos, 4 minutos a un estudiante, y esos 3 o 4 minutos pueden cambiar la vida de un joven. Ahí está la importancia de la comunicación, según mi parecer. ¿Algún mensaje final, profesor, para la comunidad? Sí, yo los quiero convocar a celebrar con alegría. En una semana más vamos a estar celebrando los 158 años de historia. Van a haber actividades, van a haber algunas competencias, van a haber alianzas, a lo mejor vamos a dejar deslizar las pasiones porque queremos ganar, y que es normal y que es lógico, es lo esperable. Pero yo quiero hacer un llamado a la reflexión de valorar el colegio en el cual hoy día ustedes como estudiantes están. A los padres y apoderados valorar este colegio, con sus virtudes y por cierto también con sus defectos. Siempre he sostenido, el colegio perfecto no existe, no existe. Es más, toda obra humana, la perfección se aleja, pero es un colegio que nos da una inmensa posibilidad a los que trabajamos de desarrollarnos potencialmente. A nuestras estudiantes le entrega todas las herramientas para desarrollar todas las potencialidades que Dios les regaló. No estamos hablando que aquí todas nuestras estudiantes van a ser buenas para todo, porque nadie es bueno para todo, pero todos tenemos algo en lo que nos podemos desarrollar. Y el objetivo de este colegio es desarrollar las potencialidades al máximo. Con esto termino y siempre me quedo con esta reflexión, qué sé yo. Ucrania hoy día, Kiev, la capital, está en guerra. La Franja de Gaza hoy día está en guerra. Tenemos 7 horas de diferencia con esos dos lugares. Están en el mismo uso horario, pero no voy a dar la lata de latitud y longitud. Por lo tanto, si esta entrevista la estamos haciendo aproximadamente mediodía, bueno, allá en esos lugares son las 6, 7 de la tarde. Está empezando a oscurecer. Hay hambre, hay desesperanza, hay rabia, hay no comprensión, hay pérdida de la confianza de la humanidad. Y nosotros estamos acá en Chillán, con la posibilidad única e irrepetible, a veces invalorable, de que tengo la posibilidad de ir a un colegio a estudiar en un ambiente tranquilo. Donde hay problemas, por cierto los hay, ya lo abordamos, que es natural que haya. Claro. Es necesario además que haya problemas. Pero puedo estudiar, puedo desarrollarme, puedo compartir, puedo generar amistades, puedo hablar con un profesor, puedo tener contacto con mi familia en un ambiente de tranquilidad. El colegio hoy día está orgulloso de su historia, está orgulloso del camino recorrido. Queremos
los que hoy día somos parte de este colegio, homenajear a las damas fundadoras, ¿ah? Y luchar para que esta obra dure muchos años en la historia de la ciudad y algún día podamos decir, el Colegio La Purísima ha cumplido 200 años de historia, que no es menor. Es más, yo creo que hay pocos colegios en Chile que pueden jactarse de que tienen la historia que tiene el Colegio La Purísima Concepción. Así que invitarles a pasarlo bien, a disfrutar, pero también a reflexionar del rol que le cabe a cada uno de nosotros, a nosotros como profesionales, el rol que le toca a la familia, el rol que le toca al estudiante, porque finalmente todos peleamos por lo mismo, que es entregar una educación de calidad en un ambiente ordenado, de respeto y seguro. Eso es. Muchas gracias, profesor. Comunidad, si este episodio les hizo conocer más nuestra historia, compártanlo y ayúdenos a mantener vivo nuestro legado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao, chao. Que estén muy bien.